Hola, soy Julio Cepáez y les doy la bienvenida al capítulo 7 de Las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano, pero también la lectura como placer en el sentido borgiano. Hemos hablado de narrativa, de largo aliento, novela, hemos hablado de poesía y hoy la innovación es que vamos a hablar de lo que en la Argentina se denomina historieta o se denominaba historieta, en Estados Unidos cómic y creo que si mal no recuerdo en Japón manga. La historieta argentina tiene una larga tradición y por ahí tiene uno de los mejores guionistas de historieta del mundo, que es el desaparecido por la dictadura militar, Héctor Germán Westergel. Precisamente no vamos a hablar hoy de Westergel, sino que vamos a hablar de uno de sus socios más creativos y más talentosos, que es el señor Hugo Pratt, con el que dibujó historietas allá por los fines de la década del 50, principios de la década del 60, en la editorial que era propiedad de Westergel, que era la editorial Frontera. Personajes muy conocidos como por ejemplo el sargento Kirk o el notable cronista de guerra Ernie Pike. Ahí Hugo Pratt hizo cosas maravillosas desde lo gráfico, desde el dibujo, como el episodio de la playa de Taragua, que marcó toda una innovación en la forma en que se dibujaba la historieta bélica. Pero vamos a hablar de Hugo Pratt. Hugo Pratt tuvo una vida bastante agitada y bastante aventurera. Él había nacido en Rímini, ¿sí?, en 1927, y después se trasladó a Venecia. Atentos al año 1927. ¿Por qué es? Porque Hugo Pratt nace con el auge del fascismo, con Mussolini en el poder en Italia. Y la sospecha es que, por lo menos el padre de Hugo Pratt, era fascista porque lo enlista en la policía colonial de Abisinia, porque digamos que hubo una conquista de Italia, Italia conquista Etiopía, hay una migración italiana que va hacia ese lugar como colonos y hay también una sublevación de los nativos en contra de las tropas coloniales invasoras. El padre de Hugo Pratt lo enlista en la policía colonial y digamos, el resultado después cuando avanza la guerra es desastroso para Italia, ya en Abisinia y Etiopía, y es hecho prisionero Hugo Pratt con unos 15, 16 años, es enviado a Italia por la Cruz Roja. En el año 44 está dicen algunas fuentes que estuvo un poquito tiempo prisionero de las SS, lo liberan y a partir del 44 se pasa al bando aliado en esa confusión que hubo en Italia cuando, a los que les interesa la historia, la Italia del sur queda liberada del dominio nazi y al norte se funda la República Social Italiana o la República de Saló. Bueno, esa es la vida, los primeros años de Hugo Pratt. Hugo Pratt se inicia como dibujante profesional de historietas en 1945. Y a partir, muy joven, ¿no?, para que tengamos en cuenta que había nacido en 1927. ¿Sí? A partir de ahí va a desarrollar una tarea bastante creativa y buscando ganarse la vida dibujando historietas. Fiumino creo que les dicen en Italia. No sé si es correcto, pero me parece que sí. Él va a llegar a la Argentina, como ya dije anteriormente, va a trabajar con Héctor Germán Westergel y después va a iniciar un largo viaje creativo y al mismo tiempo personal, porque de hecho viaja por todos los continentes, se casa, se separa, se vuelve a casar, tiene hijos, estuvo en Brasil, estuvo en África, estuvo en Asia, estuvo en la Argentina, obviamente una vida bastante aventurera, digamos, buscando por un lado experiencias vitales y otro desarrollar su creatividad. Porque lo que va a hacer a partir de 1967 es, conoce a un magnate italiano que es fanático de la historieta y financia una revista de historietas en Italia en 1967
que toma el nombre de un personaje que habían hecho con Westergel, que es Sargento Kirk. A partir de ese momento se va a publicar la obra que lo va a consagrar a Hugo Pratt como uno de los más grandes historietistas, pero autor completo, porque ya no es el dibujante, es el guionista y el dibujante. Y el personaje, es el personaje famoso que lo consagra, es el Corto Maltese, publicado por primera vez en la revista Sargento Kirk en Italia en 1967. Y es una larga historia que se titula Una balata del mare salato, que en castellano la balada del mar salado, que la tenemos obviamente aquí en una edición de los principios de los 2000, que sacó en forma de cuadernos la editorial Clarín Ediciones era, ¿no? Bueno, acá está. Vamos a hablar algo de historieta. Antes de empezar a hablar del personaje de Corto Maltés, vamos a hablar un poco de la forma en que se ve la historieta. Vean que el tamaño es reducido, ¿sí? Es reducido, es un tamaño de cuadernito. El problema es que cuando se modifica el tamaño de las historietas, también se pierde calidad gráfica. Y vamos a explicarlo por qué. Antes de la época de la computación, los dibujantes de historieta dibujaban más o menos el doble, cada página de historieta era el doble del tamaño de la página de la revista donde se iba a editar. ¿Para qué? Porque después eso se reducía y con eso, al reducirlo, se reducían también los errores. O los errores gráficos, o falta de entintado, o un trazo desprolijo. Se comprimía la imagen. Esos originales tienen un tamaño determinado, o sea que sufren cada vez que son reducidos. O sea que lo ideal es ver la historieta en la reducción original. Pero bueno, si lo pueden ver en el tamaño que ustedes quieran. Bueno, el personaje más conocido entonces de Hugo Pratt y el que lo consagró mundialmente como un gran dibujante y un gran guionista de historietas es el Corto Maltés. El Corto Maltés inicia una novedad completa en el mundo de la historieta porque es un personaje que cuando aparece en la balada del mar salato es un absoluto desconocido. Y un procedimiento narrativo interesante que hace Hugo Pratt es que el Corto Maltés se devela su carácter, sus valores, sus características personales a partir de las secciones que él desarrolla en cada una de las aventuras, empezando por la balada del mar salado. Lo que tiene también de notable es el trabajo minucioso de investigación histórica que hizo Hugo Pratt para situar las diferentes aventuras del Corto Maltés. Obviamente eso tuvo un impacto en los que entonces éramos niños y leímos estas aventuras por primera vez y estábamos interesados al mismo tiempo por la historia. ¿Por qué digo que hizo un trabajo minucioso de documentación? Porque él va a situar las aventuras del Corto Maltés entre la guerra ruso-japonesa de 1905 y fines de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y los contextos históricos los maneja con gran habilidad, no solamente en la trama, en los diálogos no, sí un poco más, porque me estaba olvidando del episodio del Tren de Oro de Siberia, que también se basa en hechos reales modificados por la interrupción de este Corto Maltés que aparece en circunstancias históricas clave. Él va a participar en el inicio de los movimientos de organización de los campesinos en Brasil, en Samba de Tiro Pijo. Va a participar en el inicio de los movimientos anticolonialistas africanos, o por ejemplo, cuando toda su acción concluye en Abisinia y en la zona sur de la península arábiga, Abisinia, Etiopía y el sur de la península arábiga. Va a participar de la revolución por la libertad de Irlanda, por la independencia de Irlanda contra los británicos en conciertos para arpa y nitroglicerina. O sea, todos los episodios tienen una coyuntura histórica determinada, ¿sí? Que va a llevar más o menos el periodo de 1905 a
1922. Algunas notas infieren que el corto maltés desaparece definitivamente hacia 1936, al que ningún episodio lo cuente, luchando para la República en la Guerra Civil Española. Acá vemos entonces, el año es 1967, la primera aparición de corto maltés, cuando empiezan, digamos, los movimientos. En realidad ya continúan, porque habían empezado un poquito antes, en la inmediata posguerra, en la segunda posguerra, pero digamos que hay una opción ideológica, que es, digamos, la autodeterminación de los pueblos, especialmente de África, de Asia y de América Latina. O sea, está en el espíritu de la época la elección de esos temas y las acciones en las que se inmiscuye el corto maltés. Y obviamente hay un episodio que no se conoce de la juventud, donde estuvo en Buenos Aires, pero después hay otro episodio tango que transcurre en la primera mitad de la década del 20, que refiere a una anterior visita de corto maltés a Buenos Aires. Como vemos, es un momento histórico elegido por Hugo Pratt con un interés ideológico que no es explícito, porque en realidad corto maltés siempre tiene una actitud distante, digamos, como que hace el bien y se aleja, digamos, es medio ambiguo en ese sentido, y siempre dice, bueno, en realidad yo los ayudé a ustedes porque a mí me convenía y nada más. O sea, no genera la ambigüedad, plantea el tema, interviene, pero no hay ningún tipo de moraleja ni demás. O sea, Corto Maltés es un caballero de fortuna, digamos, algo así como un proto-mercenario, pero con valores. Una contradicción en los propios términos, alguno puede decir, pues es mercenario, el único valor tiene que ser el dinero, o la ficción a ser violento. Bueno, no es el caso del Corto Maltés. Y lo que hay también, que es el trabajo de documentación que lleva adelante Hugo Pratt, es la inmersión en las mitologías. Por ejemplo, en la mitología celta hay un episodio que mezcla una situación de guerra con la mitología celta. Aparecen personajes como el rey Arturo, como Oberón, o sea, como Puck. O sea, utiliza inclusive personajes shakespearianos. Hay un episodio que transcurre en el norte de África, donde el militar británico, que está a cargo de un fuerte en medio de la rebelión árabe, está leyendo a Rimbaud. Es una cosa muy rara para la historieta, ¿no? Esto es todo lo de atractivo que uno encuentra. Por ahí, cuando uno era niño y leía esa historieta, no tenía la referencia histórica. Uno la empieza a tener ni la referencia literaria. Pero digamos como que el corto maltés es un vehículo de Hugo Pratt para plantear algunos temas a través de un personaje. Y lo que sí, el personaje, si bien hay un capítulo donde se llama La Juventud de Corto Maltés, que sería la primera aparición en orden cronológico, pero no de publicación, porque la primera es La Balada del Mar Salado, donde aparece Corto Maltés. En esa aparece Corto Maltés, pero como un personaje secundario, porque en realidad el gran protagonista de toda la aventura de la juventud de Corto Maltés es Jack London, en el frente de guerra ruso-japonés en 1905, cuando están a punto de llegar al armisticio. Vean cómo una historieta tiene una riqueza de temática y riqueza de planteamientos que los que no leen historieta a veces dicen o creen que no existe. Por eso, hay muchas ediciones del Corto Maltés, búsquenla porque lo van a disfrutar y es, digamos, un ejemplo de el cruce que hablábamos de artes gráficas o dibujo y literatura. Si bien no es literatura dibujada, es propiamente historieta. Buena lectura, buena suerte y hasta la próxima.